En este momento vamos a analizar la séptima etapa o ciclo en la vida de toda persona. Una etapa maravillosa que tenemos que vivir con optimismo. Pero ¿qué pasa? Que entramos a esta etapa y no hemos conquistado los valores que necesitamos desarrollar para darle un sentido a la vida. Es bueno que en este momento le hablemos a la juventud, a los que están en la edad madura, para que en esa edad empiecen a crear esos valores que se necesitan, aprovechar esas energías para tener su puesto debajo del sol y para tener un avance psicológico, emocional y físico. Para cuando se llegue a esta etapa, la persona tenga como ese dominio, ese equilibrio y ese éxito en la vida. Pero nosotros nos tenemos que centrar en que si no lo hicimos en la juventud y en la madurez, no vamos a cosechar los frutos que toda persona tiene que lograr en esta etapa. Que nos encuentre la vida sin los valores que necesitamos lograr. Pero eso no significa que no lo podamos hacer en esta etapa y en la siguiente. La podemos hacer, estamos todavía con fuerza. Y para eso tenemos nosotros que no frustrarnos. La frustración nos inclina a buscar refugio en la moda, en los cosméticos, cirugía, fiesta, pero siempre va a tener la persona un vacío interior, porque hay una parte espiritual. Terapias para la vida. Siempre nuestra mente está pensando y pensando cosas negativas, recordando el pasado que ya no es, o proyectándonos al futuro que no sabemos cuál es. Entonces, a través de la terapia mental que promueve la inspiración, nosotros podemos elevar nuestros pensamientos. Y las personas de mucha edad, pero con la mente lúcida, con alegría, con entusiasmo, que le servimos a los jóvenes, dándole enseñanza a la niñez, al lugar donde nosotros nos encontramos, nuestro hogar, en todas partes. Pero también existe la terapia emocional, donde no vamos nosotros a desperdiciar nuestras energías en explosiones de ira, de envidia, de glotonería, etcétera, sino que vamos a equilibrar nuestro sentir para tener criterio propio. Luego está ese físico. En las otras etapas a veces lo descuidamos y llegamos a la vejez un poco débiles. Pero si ya estamos acá, nosotros con los ejercicios, con una buena alimentación, donde tenemos que no solamente elegir buenos alimentos, sino saberlos combinar. Podemos escuchar buena música para la relajación. Por eso es importante que cuidemos nuestro cuerpo físico con vitaminas y minerales, lo que se llama micronutrientes. Tal como aparece aquí en la pantalla, hay una lista de aquellos más importantes. Entonces ahora, para oxigenar nuestro cerebro, para tener buenos pensamientos, para equilibrar nuestras emociones, para tener ánimo, para movernos, porque la vida no termina aquí, vamos a hacer un ejercicio de respiración. Vamos a inhalar contando 3, retenemos contando 3 y exhalamos contando 3. Ese es un ejercicio que lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Esperamos que estas recomendaciones nos sirvan a todos nosotros para nuestra superación y para llegar a esta edad, pero con un propósito, con unos valores para cultivarlos y elevarlos.